En el ejercicio 27.1 nos dice calcular la potencia que consume un aparato de 48,4 ohm de resistencia cuando se conecta a una tensión de 220 volt. Acá lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm. No nos vamos a detener mucho en esto, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio lo más rápido posible porque esto es algo muy sencillo, ¿no? Recordamos que la ley de Ohm nos dice que la intensidad es directamente proporcional a la tensión inversamente a la resistencia. Entonces lo que hacemos para calcular la intensidad, completamos los datos, ¿no? Nos dice que la tensión es de 220 volt y que la resistencia en el ejercicio nos da como dato que es de 48,4 ohm. Por lo tanto, esto, si hacemos la cuenta, nos va a dar que la intensidad es de 4,545 amperes. La potencia consumida va a ser la siguiente. Sabemos que la potencia es V por I. Completamos los datos, entonces decimos que la potencia es igual a 220 volt por la corriente que ya calculamos, 4,545 amperes. Entonces nos queda que la potencia, si multiplicamos, es de aproximadamente 1000 watts. Redondeando términos, ¿no? A lo que es igual a 1 kilowatt. Entonces, la potencia que consume este aparato, que tiene una resistencia de 48,4 ohm, es de 1 kilowatt. El ejercicio 27.2 nos dice: un radiador eléctrico tiene en su placa de características los siguientes datos. P, que es la potencia, es igual a 2000 watts, y B, que es la tensión, 220 volt. Calcular, acá lo vamos a marcar, en el punto A, si lo conectamos a 220 volt, la intensidad que consume y su resistencia eléctrica. En el punto B nos dice, si lo conectamos a 200 volt, considerando constante la resistencia, la potencia que consume. Lo primero que tenemos que calcular para el punto A va a ser la intensidad. Decimos que la potencia es igual a V por I, porque nosotros tenemos, como dato tenemos la potencia y como dato tenemos la tensión. O sea que tenemos estos dos parámetros, la potencia y la tensión. Acá lo que hacemos es despejar y nos queda que I es igual a P, que es la potencia, sobre la tensión. Reemplazamos los datos. Nos queda I igual a 2000 watts sobre la tensión, 220 volt. Y esto nos da una corriente de 9,09 amperes. Teniendo ya la corriente, lo que hacemos es calcular la resistencia aplicando la ley de Ohm, ¿no? La intensidad, esta intensidad ya la tenemos, es 9,09 amperes. Lo que tenemos que calcular ahora es esta resistencia. Aplicamos la ley de Ohm, sabemos que por la ley de Ohm la corriente es directamente proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la resistencia. Despejamos R, nos queda R es igual a B sobre I y reemplazamos los datos. Entonces tenemos R igual a 220 volt, porque en el primer caso la tensión es de 220 volt, sobre I, que es la corriente que calculamos, 9,09 amperes. Hacemos la cuenta y nos queda que la resistencia es de 24,2 ohm. Para el punto B, lo que nos pide
la potencia que consume considerando constante la resistencia. O sea que tenemos esta misma resistencia, pero con una tensión de 200 volts. Para eso lo que vamos a hacer, aplicar la ley de Ohm para saber la corriente con 200 volts. Vamos a poner B por acá. Entonces decimos que la corriente es igual a B sobre R. Reemplazamos los datos. 200 volts sobre las resistencias que habíamos calculado anteriormente, 24,2 ohm. Esto nos queda que la corriente con 200 volts y considerando la misma resistencia es de 8,26 amperes. Ahora que me pide es la potencia. Para la potencia aplicamos la fórmula de potencia, que es P igual a B por I, y tenemos 200 volts por la nueva corriente, que es 8,26 amperes. Nos queda que la potencia es igual a 1652 watts, que equivale a 1,65 kilowatts. Acá tendríamos ya terminado el ejercicio 27.2. El ejercicio 27.3 nos dice: se conecta a una tensión de 127 volts una estufa con una intensidad que circula por ella, medida por un amperímetro, es de 7,87 amperes. ¿Cuál es la potencia de la estufa? O sea que tenemos que calcular la potencia. Sabemos que la fórmula de potencia es P igual a B por I. Reemplazamos. Tenemos que P es igual a 127 volts por 7,87 amperes. Nos queda que P, que hacemos la cuenta con una calculadora, es igual aproximadamente a 1000 watts. Nos da ahí unos decimales. Lo que es igual, P igual a 1 kilowatt. El ejercicio 27.4 nos dice: una plancha eléctrica de 500 watts, 125 volts, se conecta a esta tensión. Calcular A, intensidad que consume, B, resistencia eléctrica de la plancha. Bien, lo que tenemos que aplicar acá es la fórmula de potencia, que P es igual a B por I, y reemplazamos. O despejamos primero. Vamos a calcular la intensidad. Y nos queda que I es igual a P sobre B. Reemplazamos. Tenemos 500 watts sobre 125 volts. Esto nos queda que la corriente es de 4 amperes. Entonces tenemos I igual a 4 amperes. Este es el punto A. Para el punto B nos pide calcular la resistencia. Entonces aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que la corriente directamente es proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la resistencia. Reemplazamos o despejamos R. Nos queda que R es igual a B sobre I. Reemplazamos los datos en la fórmula. Nos queda R es igual a 125 volts, que es la tensión que nos dio de dato, dividido la corriente que habíamos calculado antes, 4 amperes, y esto nos queda igual a 31,25 ohm. Entonces decimos que la resistencia es de 31,25 ohm.